Shalom a todos, bienvenidos a Shombrim Laboker. Yo soy la doctora Annette Pierre y el día de hoy vamos a tener una clase con un tema muy controversial y un tema muy interesante en el contexto de Parashat Ki Tavo. Parashat Ki Tavo es una de las parashiot más complicadas y densas de toda la Torah. Porque si bien es cierto que comienza con un espíritu y un mensaje muy positivo, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra de Israel, Moisés está a punto de terminar su mensaje y les instruye al pueblo de Israel que traigan las primicias, una vez que se establezcan en la tierra, una vez que la tierra produzca, una vez que cosechen, una vez que estén asentados, traigan ustedes primicias al templo. Agradezcan todo lo bueno que han recibido y este concepto de traer primicias, concepto de hacer entregas, es un concepto muy importante que complementa muy bien toda la historia del pueblo de Israel y el carácter del pueblo de Israel. Pero de pronto la parashá comienza con uno de los episodios más tremendos y terribles de toda la Torá, que es este momento crucial donde el pueblo de Israel se divide en dos y básicamente la mitad del pueblo, 6 tribus, se suben al monte Gerizim y 6 tribus se suben al monte Ebal. Son dos montes muy similares. En el centro de estos montes está la ciudad de Shem, una ciudad muy complicada. Y ahora Moisés se para exactamente a la mitad y dice, bendito es aquel que hace cosas buenas. Y todos dicen, amén. Y bendito es aquel que respeta a sus padres y es honesto. Amén. Y bendito es, y toda la bendición viene descrita con mucho detalle, muy bonita, todo bien. Y por otro lado, viene la segunda parte, que es una parte tenebrosa, que es una parte que a estas alturas históricas podríamos decir profética, y de pronto aparece en esta fase exactamente lo opuesto, las maldiciones. Y las maldiciones, desgraciadamente, suenan y están descritas con un detalle mucho más delicado que las bendiciones. Por lo tanto, cuando vemos esta parashá, la gente teme esta parashá, porque la gente está contenta con la parte buena, la parte dócil, con la parte de Gesed, con la parte amorosa, pero cuando llega la contraparte y cuando la otra contraparte se ve tan evidente y tan clara y tan descriptiva, ahí es donde la gente se retrae. Y ahí es donde la gente comienza con su crisis de preguntarnos por qué es posible que Dios, que es tan bueno y es tan generoso y creó todo esto, creó un mundo donde pueda haber tanta maldad y tanta desigualdad y tanta caos. Y por lo tanto, pues, esta parashá es temible. Y esta parashá, cuando se lee en Shabbat, normalmente la gente se pelea por leer la parashá, la gente se pelea por tener aliot. Y resulta que en esta parashá, de repente cuando llega la hora de las maldiciones, como que todo el mundo fue al baño, como que todo el mundo se escapa, porque ¿quién quiere estar asociado con maldición? Por lo tanto, esto es un tema que yo hablé el año pasado y por lo tanto no es el tema preciso que voy a tocar, sino voy a tocar un tema mucho más sutil, mucho más importante y quizás es un tema que va a plantear muchas cosas filosóficas importantes que todos tenemos duda. Yo oí esta clase del rabino Jonathan Sachs, Zichrono Lebraja, y por lo tanto, pues dedico la clase a él y obviamente exalto el haber tenido la oportunidad de aprender de alguien tan grandioso como fue nuestro rabio Jonathan Sachs. Así que voy a hablar
de un tema central en todo el libro de Devarim. Ustedes saben, el libro de Devarim es un libro también llamado como Mishneh Torah, que es fiel al nombre de Deuteronomio, porque Deuteronomio significa dos Torás y Mishneh Torah significa dos Torás. Lo que sucede en el libro de Deuteronomio es que básicamente todo el libro sucede en un periodo de 5 o 6 semanas y es un poco la repetición de toda la Torah. Y por eso se llama la Mishneh Torah, por eso se llama la segunda Torah. Y una de las cualidades más interesantes de este libro es que hay una palabra clave para entender este libro. Y hay una palabra clave para entender el legado que va a dejar Moshe al pueblo de Israel. Y básicamente esa palabra es una palabra que aparece en este libro demasiadas veces. Y esa palabra es la palabra Shema, escucha. Y es interesante porque en el contexto para Shaki Tabó resulta que aparece la frase que Moshe está hablando con el pueblo de Israel, está dando sus últimos speeches, está desesperado porque la gente entienda las cosas, porque la gente introyecte las cosas, y dice, silencio, pueblo de Israel, y escuchen, Shema. Es interesante que esa palabra Shema aparece en el libro de Devarim más de 90 veces. En cambio, en libros anteriores no aparece ni 3, 4 veces. Entonces, aquí la clave es entender qué significa Shema. Para todos, pues Shema es escuchar, porque viene de la raíz gramatical del verbo lishmoa, escuchar. Entonces, nos parece bueno, nos están diciendo, escucha, Israel. Sabemos que la declaración de fe más sostenida de todo el pueblo de Israel es el Shema Israel. Entonces, evidentemente, hay algo importante en esta palabra que va a ser clave para entender muchos aspectos del legado que Moshe va a dejar al pueblo de Israel y que finalmente nosotros somos su legado y nosotros estamos todavía impactados por estas palabras que impartió Moshe Rabbeinu. Básicamente, la palabra Shema, yo podría decir que es un llamado a un estado de crecimiento moral continuo y sostenido. Y ahora voy a explicar uno de los problemas más severos que ha enfrentado el concepto de moralidad y particularmente de la moralidad religiosa, de la moralidad y la ética religiosa, fue enfrentado por Immanuel Kant. Como ustedes saben, Immanuel Kant era un filósofo brillante, racionalista, y él planteó un problema muy severo a los conceptos de la moral y de la ética religiosa. Tenemos que tomar en cuenta que él era un racionalista, era una persona no religiosa y básicamente él planteó dos problemas a la moral. El primer problema es lo que él llama el imperativo hipotético o el imperativo categórico. Sé que suena difícil, pero voy a explicar qué es uno y qué es otro. Él explicó que el imperativo hipotético es este lenguaje que usamos muchas veces para que alguien se porte bien y le dices, si haces tu tarea, vas a tener la tarde libre. Si te portas bien y eres honesto, te vamos a dar un incremento de salario. Este estilo de imponer cierto tipo de moralidad se llama imperativo hipotético y en contraste a este estilo hay el imperativo categórico, que como su nombre lo dice, lo categórico es así es, no mates, no robes, no digas mentiras, cosas muy tajantes. No es a través de una preposición, sino que es lo que es. Y es importante mencionarlo porque para Kant, un racionalista, la moral no pasa por el imperativo hipotético, sino que la moralidad tiene que venir directamente relacionada a esto, esto y aquello, lo que se llama el imperativo categórico. Entonces, vamos ahorita a explicar por qué esto representa un problema.
y por qué representa un problema al texto de Kitabó. Por otro lado, dice Kant, también de manera muy brillante y muy racional, que la moralidad, hay dos tipos de moralidad. Hay lo que se llama la heteronomía, que es la moralidad impuesta por otro. ¿Es la moralidad impuesta por el gobierno o es la moralidad impuesta por las religiones? Son las leyes que te imponen, pero esa imposición siempre viene de afuera. Y por otro lado, hay lo que se llama la moral autónoma. Y la moralidad autónoma es la moralidad que sale de ti como un ser moral o un ser racional que entiende que la moralidad es la mejor forma de vivir. Y Kant plantea que realmente cuando hay una imposición externa de una moral, realmente eso no es moral, es una imposición. Entonces la persona, para que se llame realmente un ser moral, tiene que ser a través de un estado reflectivo, racional, donde por mutuo propio, por su propio interés o por su propio pensamiento autónomo, sin imposición, él decide ser moral. Hasta este momento, yo estoy diciendo cosas que resuenan en todos nosotros, porque al final de cuentas todos vivimos en una época donde la razón y donde el intelecto y donde estas figuras ya son parte de nuestro colectivo de pensamiento y pues nos parece lógico. Claro que sería ideal que una persona tuviera una moralidad interna que no fuese impuesta y sería maravilloso que una persona no tuviera que tener un aliciente para ser moral y que lo convenzan, sino que él desea ser moral y que las cosas sean tajantes. Todo esto suena muy bien, pero esto no es lo que sucede en la Torah. Y esto no sucede en la Torah para nada y particularmente lo vemos en esta parashá. ¿Por qué? Porque en Parashá Kitabó vemos claramente a Moshe impartiendo puros imperativos hipotéticos. Y el tono en general de la Torah es un tono donde dice Dios, si te portas bien, vas a tener la bendición. Si cumplen las mitzvot, te va a ir bien en la vida. Son puros imperativos hipotéticos. Es cierto que también la Torah tiene el no matar y el no robar, pero hay mucha información donde parece como que Dios nos quiere convencer de que seamos buenos y nos quiere convencer de que seamos honestos y nos quiere convencer con aparentes premios. Vean la parashá es, si vas en mis caminos, que ese es un tema muy importante, y cumples las mitzvot y te comportas de esta manera, vas a tener dinero y vas a tener las lluvias en su momento y vas a tener paz en tu casa y vas a tener fuerza contra tus enemigos. Parece como que nos quieren convencer. Y por otro lado, la realidad es que en el judaísmo y en la Torah particularmente, la imposición moral viene de afuera. La imposición moral es heteronómica, no es autónoma. No es que la persona se levantó y dijo, quiero ser moral. La realidad es que desde el principio es Dios dictando la moral. Y esto es un tema importante porque habemos muchas personas, y hay muchas personas con las que yo hablo, que claramente me dicen, es que los seres humanos son normalmente morales y son normalmente buenos. Y yo tengo mis dudas, tengo mis grandes dudas. Yo no creo que son malos, pero a lo mejor no son ni buenos ni malos, a lo mejor son neutros y son seres que se influencian mucho por su entorno, por su cultura y por su tipo de educación. Por lo tanto, Kant postula una, unos requisitos para que algo sea moral, que suenan muy lógicos, suenan muy racionales, pero evidentemente en la Torah vemos que eso no sucede. Entonces acá tenemos a un racionalista, tenemos nuestros textos. Entonces hay que entender, y esta es una genialidad de Rabbi Sachs que nos los
explica de esta manera tan maravillosa. Dice, ¿realmente cuál fue el error de Kant? Porque Kant evidentemente es el padre de una época donde hubo un incremento terrible en inmoralidad. Obviamente él no es que él tenga la culpa, él era una persona completamente moral, etcétera. Aquí la cuestión es que hay un error importante en el sentido de que Kant no tomó en cuenta que las personas no son productos terminados. ¿Y a qué me refiero con esto? Él dijo, esto es moral, esto no es moral. Y esta es la moralidad óptima y esta no es la moralidad óptima. Ah, muy bien. Pero realmente lo que él no entiende es que la moralidad no es o no es o no es. No es blanco y negro. La moralidad aparentemente es algo que se puede desarrollar y precisamente el crecimiento de la moralidad y la evolución moral y el crecimiento de la conciencia es de lo que trata la Torah. Y esto significa lo siguiente. Evidentemente, cuando un niño nace, cuando un niño es joven, cuando un joven va al kinder, cuando un niño va al kinder, cuando está yendo a primaria, a él no le puedes decir las cosas y no puedes esperar de él un nivel de moralidad desarrolladísimo. Entonces, obviamente, cuando son chicos tus hijos y cuando el nivel de entendimiento y de conciencia no es muy grande, que está avalado completamente por el desarrollo de la corteza cerebral, que está avalado porque aún todavía esa persona le falta vida, le falta experiencia, a esa persona tú le dices, pórtate bien para que tengas tu domingo. Haz tu tarea para que tengas tiempo para hacer o ver la televisión en la tarde. Quiere decir, el imperativo hipotético funciona muy bien cuando alguien está en formación. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en formación, él tiene que tener un incentivo para enseñarse, para educarse. Y es algo que él no tomó en cuenta. Él no tomó en cuenta que las personas, y no nada más las personas, que las épocas, ahorita estamos en una época de mucho más conciencia que hace 100 años y que hace 1000 años. Hoy en día la gente es mucho más autónoma, no le tienen que imponer las cosas. Hoy en día la gente está tratando de definirse con otros estándares morales. Entonces, definitivamente Kant no tomó en cuenta que los seres humanos y la especie humana en general tiene que pasar por un proceso de mejoramiento, de evolución y de crecimiento moral. Y por lo tanto, está mal pensar que es o uno o es el otro. No es blanco y no es negro, no es negro. El sistema moral es un sistema que va íntimamente relacionado con el incremento intelectual y con la capacidad de introyectar ciertas cuestiones, particularmente de elevación de conciencia. Por lo tanto, en esta parashá me llama mucho la atención que el concepto de Shema no es obedece, lo que es más, y esto es algo muy interesante, a pesar de que la Torá tiene 613 mitzvot, que significa que es quizás uno de los sistemas de vida más regulados, con más leyes y con más detalles a la ley, no existe en toda la Torá ninguna vez la palabra obedecer. Y es muy interesante que la falta de esa palabra implica que la Torá no se impone. Aquí no se trata de imponer una moral, porque entonces habría una palabra para decir, bueno, obedece. Está Moshe a punto de desaparecer, está el pueblo a punto de entrar a la tierra de Israel. Moshe en su último speech está a punto de, como dicen, de pasar la estafeta, quiere
inculcar en la gente estas palabras, quiere que la gente meta en ellos estas palabras y les dice, cállense y escuchen. Y es interesante porque lo que significa es que al no haber la palabra obedecer, significa que escuchar es mucho más que obedecer, porque obedecer es una imposición y escuchar es interiorizar. Escuchar es una palabra muy interesante. En México hay mucha distinción entre sí, sí te oigo, pero oír es algo superficial, escuchar es algo que metes dentro de ti. Es interesante mencionar que cuando se dio la Torá en Har Sinai y el pueblo de Israel dijo las palabras milagrosas de Naseh ben Ishma, lo haremos y luego lo escucharemos. La palabra es Nishma, que es la misma palabra que Shema, que Lishmoa. Significa nace, lo haremos, quiere decir, la ley la vamos a cuidar, pero la palabra Nishma no es escucharemos en ese contexto. La palabra Nishma es lo aprenderemos, lo entenderemos, lo estudiaremos. Quiere decir, no nada más voy a obedecer la ley y lo haré, sino quiero aprender, quiero entender la ley. Y es algo completamente diferente imponer algo que interiorizar algo. Por lo tanto, es muy interesante lo que voy a mencionar acá, porque cuando nosotros vemos el texto de la Torá, a diferencia de otros sistemas de orden, de otras constituciones políticas, inclusive de otras religiones, la primera cosa que nos llama la atención es que todas estas leyes que se ven como una montaña de detalles, que mucha gente lo ve y hasta le teme porque prácticamente toda tu vida estará regulada por estas leyes de la Torah. Pues resulta que todas estas leyes son únicamente y exclusivamente para ti y para tu beneficio. Tomando en cuenta que Dios es perfecto, el que yo haga Shabbat o el que yo dé bien mi cambio a la persona que me compró algo, o el que yo le hable bien a mis padres, o el que yo sea una persona compasiva. Si Dios es perfecto, no lo puedo volver más perfecto. Quiere decir, nosotros no podemos hacer un cambio en Dios. Parte de lo que es Dios es que Dios no cambia. Por lo tanto, toda la Torá está dada en beneficio nuestro. Y por eso es tan interesante que la Torá tiene tres características muy interesantes que mencionar. La primera es que en general la Torá es persuasiva. No es un sistema que dice, haz esto, si no te va a ir mal y no quiero saber nada. No. La Torá, normalmente cuando te están dando una ley, te están enseñando que cuidar esa ley te va a tener un beneficio. Quiere decir, no es impositiva en el sentido de hazlo y es autoritaria y así es. Es casi te está diciendo Moshe, te está diciendo Dios, te está convenciendo de que es lo mejor para ti. Si eres honesto y si eres bondadoso, entonces tendrás los beneficios. Y nos presentan las leyes definitivamente con muchas veces, con muchas razones y con incentivos reales. Me conviene, no es nada más cuida y ya, o te quiero controlar y por lo tanto no te digo que por qué te quiero controlar. Aquí hay un elemento de que nos hacen parecer que lo mejor es escoger esto. Ya hemos hablado del concepto de bajar tabajaim, como dice Dios, he puesto frente a ti la vida, el bien, el amor, la bendición. He puesto frente a ti el mal, la enfermedad, las malas decisiones y el caos. Y dice Dios y nos dice, y bajar tabajaim, escoge la vida para que vivas.
Y es interesante, el hombre desde el principio viene escogiendo mal. Del hombre desde el principio le puso el Etz Haim, el Etz Hadat, y va y pum, el Etz Hadat. Entonces, es interesante que la Torá en su narrativa es tan persuasiva, como si fueran niños que nos quieren convencer de que es lo mejor. Y obviamente es lo mejor, sabemos que es lo mejor. Entonces, esta es una cosa importante que tiene la Torá. Otro elemento sumamente interesante de la Torá es que la Torá sí es un libro de ley, pero también es un libro con una narrativa. Y en la ley y la narrativa están completamente yuxtapuestas y entrelazadas. Y esto es sumamente importante porque hay libros de leyes, hay constituciones, hay inclusive el Código de Hammurabi, muchos libros, muchas cosas legales que se han escrito a través de que el derecho romano, que acá, que allá la Constitución mexicana. La Torá tiene igual o mucho más ley que allá, pero en la Torá incluye y yuxtapone la narrativa y la historia. Y esto es un tema muy importante porque esto lo que significa es que la ley no está ahí para ser obedecida por sí o para controlarte o para dominarte. La ley está ahí para que vivas y la narrativa te presenta el contexto de vida en donde se aplica esa ley. Y obviamente todo este elemento de juxtaponer el relato con la ley es para que la ley se ilumine con el relato y el relato se ilumine con la ley. Es sumamente valioso esta observación. Y por último, que es también muy interesante, es que cuando nosotros vemos, ahorita estamos mucho más sensibles y estamos mucho más expuestos a muchas clases y a oír clases de todo tipo de maestros, y llama muchísimo la atención cómo la ley está normalmente en el contexto de traerte un beneficio. Está puesta la ley en un contexto no nada más de cuídala y te va a ir bien. Hay leyes que protegen a la madre y a los crías del pájaro. Hay leyes que protegen la naturaleza y los árboles frutales. Hay leyes que permiten que la tierra descanse, porque si agotas el cultivo de la tierra, pues te agotas a la tierra. Está tan lógica, está tan hermosa, está tan bien planteada que realmente nos llama mucho la atención que la ley está normalmente en beneficiar a la creación y beneficiar a las sociedades y beneficiar a las personas. Por lo tanto, es interesante que es a través de este estilo de narrativa que Kant criticó, que Kant dijo, esto no sirve, esto no es moral. Pues resulta que es esta narrativa y esta presentación de leyes y este ambiente y esta fórmula de tratarte de convencer de que es lo mejor para ti, que el ideal de esta narrativa es crear una sociedad justa, una sociedad libre, ensalzar la dignidad humana, la equidad humana, cuidar la integridad con la que Dios crea el mundo. Y todo esto con la finalidad de impartir en el hombre el buen camino. Al final de cuentas, esta parashá es interesante que no tiene Zohar. Y cuando algo no tiene Zohar, significa que tenemos que descubrir qué hay atrás de ella. Mucha gente dice, no hay Zohar porque están las maldiciones, y si hubiera Zohar, olvídate que serían las maldiciones. Pero no es así. El hecho de que esta parashá no contiene su parashá de Zohar, significa que nos deja un espacio muy grande donde poder ejercer nuestro libre albedrío. Cuando nosotros vemos frente a nosotros un mundo con tanta diversidad, con tantas cosas buenas y a la vez con tantas cosas malas, esta parashá está frente a nosotros, exigiéndonos
y invitándonos a buscar el camino de las bendiciones. Hay una fórmula para tener las bendiciones. Esta parashá, como dice el Rabbi Sachs, más que una historia o más que una predicción, se volvió como una profecía. Y es increíble que en la historia del pueblo de Israel vemos evidente esa profecía. Quizás uno de los elementos más importantes para terminar y tener un cierre correcto en esta parashá es comprender que tenemos en nuestras manos la posibilidad de traer bendición, así como de atraer la maldición. No es un asunto de Dios, de capricho, hoy te doy, hoy te quito, hoy me caes bien, hoy no me caes bien. Eso no sucede con Dios. Nosotros somos aquellas personas que a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras elecciones, nosotros abrimos los portales de la bendición o nosotros cerramos y desgraciadamente padecemos no tener la bendición. Así que espero que les haya parecido interesante. Es muy importante recordar que tú no puedes imponer moral. Tú lo que puedes hacer es llamar a un encuentro donde los seres humanos evolucionen a través del lishmoa, a través de introyectar estas palabras dentro de uno. Así que bueno, muchísimas gracias. El día de hoy me despido de ustedes, no pude ir al estudio, pero como siempre quiero agradecer sus donativos. Nosotros en Shomrim Laboker estamos comprometidos con un proyecto que ha trascendido y que seguirá trascendiendo. Y ustedes son con nosotros arquitectos de esta realidad tan hermosa. También quiero mencionarles la importancia de ayudarnos en estos días y en estos momentos históricos a entender nuestra posición espiritual y cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer tikkunim. Muchos de nosotros lo vamos entendiendo de una manera orgánica, pero muchos otros piden consulta y piden ayuda para ir aclarando. Es muy fácil decirle al otro o ver en el otro dónde tiene que mejorar y es muy difícil verlo en uno mismo. Por lo tanto, pues les dejo el nombre de debimedresh@gmail.com y es en donde pueden pedir una consulta cabalística para orientarse para su tikkun. Muchas gracias. Es un gusto verlos por acá y pues espero verlos antes del Año Nuevo judío y ante todo desearles un año nuevo, bueno, dulce, de salud, de alegría y de bendición. Gracias, que estén todos muy bien y como decimos, bajar tabajaim. Hay que escoger lo bueno, la vida, la humildad, la moral. Shalom a todos. Gracias.